Muy buenos días a todos. Vamos a seguir viendo la carta de Pablo a los Efesios y con temor y reverencia en el Señor, hermano, le comento que esto va a definir el día de hoy muchas cosas en cada uno de nosotros con respecto a lo que hemos entendido del Señor, hermano. Dice así, Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermano, la palabra de Dios es predicada como lo hacemos el día de hoy, expuesta también, hermano, a través de cuando vamos a algún lugar que nos explican la palabra, pero también, hermano, cuando lo estudiamos, cuando tiene la Biblia impresa, ahí estamos, hermano. También cuando predicamos con alguien el evangelio, estamos en ese momento, hermano, hablando la palabra. Ahora, porque eso fue lo que Pablo hizo con los efesios. Nosotros entendimos que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros, y si confiamos en él, seremos salvos. En esta obra de regeneración y de renovación es hecha por el Espíritu Santo, que motiva al pecador a oír y creer en su corazón. Cuando usted y yo predicamos el evangelio, hermano, como sucedió con los efesios, el Espíritu Santo es quien les quita de la venda para que puedan escuchar el evangelio, hermano, aceptar así el perdón de Cristo, y esto lo convierte en hijos de Dios. El Espíritu Santo abre primero el oído para poder oír, y entonces implanta la fe para creer. Su próximo paso, por gracia, es el de sellar al creyente. Hermano, esta es la mejor explicación de lo que significa nacer de nuevo que podemos leer en la palabra de Dios. ¿Cuál? Usted escucha la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, las buenas noticias, las buenas nuevas que te da la salvación, y por consiguiente depositamos la confianza en Cristo. Eso es en sí, hermano, a grandes rasgos, hermano, la explicación de lo que es una conversión. Ahora, recordemos un poquito, hermano, que Pablo venía hablando de que seremos para alabanza de la gloria de Dios. Eso dijo en el versículo anterior, versículo 12. Dice que primeramente los que habían creído, que eran los judíos, aunque incluyen sí a todos, pero en este versículo 13 es cuando Pablo se enfoca en nosotros, en los gentiles, y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo, hermano, ya pasamos por todo eso de escuchar, hermano, y ahora creemos en Cristo. Y ahora Pablo dice, ok, sabemos que seremos para alabanza de su gloria también nosotros, los que creímos primero, o sea, los judíos que esperaban al Mesías y que pusieron su confianza en Cristo. Ahora también dice, vosotros también. Dice otra versión, ahora ustedes también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Y cuando creyeron en Cristo, Él los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo que prometió hace mucho tiempo. Hermano, estando en Cristo, ya tú y yo, no hay quienes tienen poco y quienes no tienen nada. Todos estamos completos en Él. En Cristo está nuestra dirección para el resto de los tiempos y la eternidad. Él es ahora nuestra vida, pero nos tomará el resto de nuestros días aquí en la tierra comprender una fracción del tesoro de esa profunda verdad. ¿Cuál? Que en Cristo está nuestra dirección para el resto de nuestras vidas. Nos vamos a llevar todo el tiempo a entender, Señor, ¿cómo es esto? Hermano, y para entenderlo mejor, eso se llama santificación. Es decir, una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque todo el tiempo queremos entender más y más a Dios, por lo cual queremos más y más parecernos a Jesús. Ahora, la frase en Él con la que comienza, o sea, en Cristo, es una enseñanza en todos los escritos de Pablo. En Cristo significa en la esfera de Cristo.
O sea, ustedes están en Él, en la esfera de Cristo. En Cristo define la ubicación eterna y permanente de cada hijo de Dios. En Cristo estamos ahora y para siempre, hermano. Esa es nuestra posición. Por favor, quiero que esto lo lleve en su corazón. Su posición es que ahora está en Cristo, ahora y para siempre. Antes de nacer de nuevo en el reino de Dios, nuestra existencia estaba en Adán. O sea, espiritualmente muertos y bajo el dominio o autoridad suprema o poder, jurisdicción, influencia, control, propiedad absoluta del pecado. Así estábamos antes, porque heredamos eso de Adán y bajo la influencia de los actos de la carne. Hermano, y aunque hoy estamos en Cristo, los creyentes pueden y a veces todavía actúan carnalmente. Como leímos hace tiempo en Colosenses 3, del 2 al 17, donde nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros. Hermano, lamentablemente algunos cristianos todavía, hermano, actúan carnalmente, pero estrictamente hablando ya no están en la carne ni bajo la influencia del mundo, porque por Cristo somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. Que una que otra vez, hermano, puede ver ahí que sobreexalte algo, sí, pero no vives así tú. Quizá el calor de la discusión, el calor del momento, pero tú no vives así, porque ahora estás en Él, en Cristo. Mira, hermano, hablando un poquito, hermano, de ser ciudadanos del cielo y no de este mundo, le diré algo que le preguntaban a un hermano y le decían: si tú tuvieras un hijo, ¿le obligarías a ser cristiano? Y él respondió: por supuesto. Yo no puedo hacer que nazca de nuevo, yo no puedo darle salvación, pero va a vivir como un cristiano mientras esté en mi casa. Y entonces le dicen: pero él tiene derecho a decidir, ¿no? Este hermano responde: a ver, si yo no le obligo a ser así, el mundo le va a obligar a otra cosa. El mundo no dice, ni le dice a los niños, ni dice a los jóvenes: tú decides. No, no. El mundo le mete 1000 cosas en la cabeza, en la escuela, por la televisión, por las películas, por el celular, por videojuegos, que lo va a condicionar. Y dice este hermano: y yo tengo que condicionarlo para lo que yo como padre creo que es lo bueno. El mundo no dice: quita las manos, que él decida. No, el mundo no es así. El mundo no es así. Pero si tú quitas las manos de tu hijo, el mundo lo agarra y le va a dar su forma. El mundo no le dice que él decida. No, él obliga a creer en lo que él cree. Por eso yo le dije a mis hijas: mientras yo viva, hijas, yo les voy a estorbar todo el tiempo para que no se desvíen del camino que nos hizo conocer la verdad. Mientras vivan conmigo, yo les voy a estorbar, porque el mundo no va a quitar las manos de decir que decidan. No es cierto. Le va a lanzar idea tras idea, tras idea, tras idea, tras idea, y una vez que ya lo convenció de una falsa verdad, ahora sí que decida. No, el mundo no es así. El mundo no es así, hermano. Por eso nosotros estamos en Él, en Cristo. Y si tú estás en Cristo, mi hermano, mi hermana, mientras vivas, estórbales, porque el mundo les va a dar una forma que no es. En aquel día, dice Juan 14:20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí y yo en vosotros. Porque en la siguiente parte de este versículo que estamos leyendo de Efesios, dice, en Él también vosotros, en Cristo en Él también vosotros. La posición de cristiano o su nueva posición en el cielo se describe en las Escrituras con la frase en Cristo, en Él también vosotros. Dice ahora a nosotros, ustedes los gentiles. Esta expresión se usa 172 veces en el Nuevo Testamento en relación con prácticamente todos los aspectos de la experiencia de cristiano. Estar en Cristo describe al cristiano no solo en el momento de la conversión, sino también a lo largo de su vida cristiana. Al identificar la posición del creyente que somos nosotros en Cristo, Pablo insinúa la intimidad que existe entre nosotros y Cristo. En Él también, es decir, tú ya estás en Cristo, puedes hablar y llegar a Dios. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Esta expresión describe la intimidad y relación entre Cristo y el cristiano más que cualquier otra expresión o ilustración bíblica dicha en la palabra. Así que, hermano, en Él también vosotros, ustedes, están allí. ¿Y qué pasó una vez que estábamos ahí? ¿Qué pasó, hermano? Bueno, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso están en Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon la palabra de verdad. Hermano, habiendo oído significa oír con atención. Escuchar con el oído de la mente, es decir, con toda sabiduría e inteligencia. Hermano, no es lo mismo que a veces los hijos dicen, sí, te estoy escuchando. No es cierto. Más que cuando están enojados, no es cierto. Pablo dice, no, ustedes no fueron así. Ustedes, habiendo oído, es decir, prestaron mucha atención. Por eso se les reveló Cristo. La idea es escuchar eficazmente para cumplir o comprender lo que se dice. Escuchar o prestar atención a una persona es lo que demuestra interés. Cuando tú escuchas, a ver, aquellas hermanas que quieren aprender una receta y que digan, no quiero aprender a hacer pizza, no dicen, ay, ponga el celular, me voy a dar de vueltas. No, ya ando dando de vueltas. Y, ay, yo escucho. No es cierto. Si te interesa y tú dices, yo quiero poner un negocio de pizzas, ¿qué haces? Pones interés a que te está explicando. Y ahora tú haces también y te salen bien. ¿Por qué? Porque prestaste atención, escuchaste. Hermano, tú y yo escuchamos de Cristo, por eso estamos aquí. Porque te interesaba algo para tu vida que no habías encontrado. Hermano, lamentablemente, esas iglesias de hoy que dicen, Dios solo es amor, porque Él te quiere de cualquier manera aunque no cambies. Eso quiere tu corazón. Tú sirve a Dios así. O sea, que no confrontan al pecado, que no enseñan una vida de obediencia, que no exhortan a la iglesia a vivir en obediencia, no son iglesias sanas. No son iglesias sanas. Lo único que provocan es que la gente se quede cómoda en su pecado en la iglesia. No le hablan de pecado, no les hablan del orgullo, no les hablan de la soberbia, de arrogancia, de mentira, de envidia. Se sienten cómodos, hermano. Y lo peor es que provocan que esa gente crea que son lo que no son. Ese es el evangelio que ellos escucharon. Esas iglesias están haciendo que las cabras se sientan ovejas. Pablo fue muy tajante con el pecado y con la forma de vivir del creyente. Por eso Pablo, hermano, cuando los gálatas se empiezan a desviar, les dice, oh gálatas insensatos, ese no es el evangelio que yo les presenté. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Mi hermano, tú oíste la palabra de verdad. ¿Por qué nos arrepentimos, hermano? Porque entendimos que vivíamos en pecado. Por eso eso de que no, tú ven, no pasa nada. No, sí va a pasar. Vas a toparte ovejas que dan cabezazos, no son ovejas.
porque ese fue el evangelio que se les presentó. Sigue diciendo el versículo: el evangelio de vuestra salvación. Al vivir el evangelio ante los demás, el mensaje que predicamos nos brindará la oportunidad de proclamarlo con los labios, porque nosotros vivimos lo que hablamos. Ese es el evangelio de vuestra salvación. Observe que Pablo dice que escucharon u oído, lo que implica que el evangelio debe ser proclamado y hablado, hermano. ¿Por qué tú y yo, hermano, hoy estamos en Cristo? Porque se nos habló el evangelio. Sí, la persona también vivía el evangelio, pero hermano, también es importante hablarlo. Y ahorita voy a decirte algo, hermano, que a veces, para evadir algunas formas de que yo no hable, tomamos de la enseñanza solo la frase: deja que tu comportamiento confirme tu creencia, y ya. Pero hermano, a ver, ¿cómo escucharon el evangelio de vuestra salvación? Porque vieron a Pablo, ni lo conocían, por lo que habló. Mira, chécate que el mismo Pablo que llegó a Éfeso escribió Romanos 10, 14 al 15 y dice así: ¿cómo pues invocarán a Jesús, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No dice su forma de vida, aunque también va aparte. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Es una pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero casi siempre, hermano, ya todo nos pasó, a mí también en algún momento, deja que tu comportamiento confirme tu creencia. ¿Y cuándo vas a hablar? Deja que tu comportamiento. Ese es el evangelio que te presentaron. Por eso te dicen: no importa cómo vivas, tú sirve al Señor y ya. No, hermano. Está bien que tu comportamiento también confirme, está bien, porque así también se predica el evangelio. Pero también es necesario usar las palabras, ya que siempre es necesario usar las palabras para comunicar la mala noticia del problema del pecado del hombre, pero también para hablar las buenas noticias. ¿Cuál? Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó para darte vida. Una forma más precisa de decirlo es que al vivir el evangelio en el poder sobrenatural del Espíritu Santo ante los incrédulos, ellos verán nuestras vidas como testimonio del verdadero evangelio. Y nuestras vidas transformadas los debe motivar a preguntarnos: ¿cómo ha sucedido esto en ti? ¿Cómo? Entonces allí se usan las palabras, porque Pablo habló el evangelio. Por eso dice: ustedes habiendo oído la palabra de verdad que se les habló. Hermano, si somos fieles en presentar el evangelio puro, no diluido, el evangelio, cuando tú lo presentas de verdad, el evangelio puro, hermano, está vivo y da fruto. Da fruto, trayendo regeneración, transformación y un nuevo nacimiento. Estos efectos no dependen de cuán ingeniosos o elocuentes seamos en nuestra presentación de la palabra, sino de cuán fieles seamos en proclamar el verdadero evangelio, que es lo que Pablo hizo con ellos. El evangelio de vuestra salvación, Pablo dice: ¿cuál? Yo les presenté el evangelio de verdad.
el que transforma, del que no me avergüenzo. Y continúa diciendo, y habiendo creído en Él. ¿Sí dice así, hermano? A ver, léalo. ¿Sí? ¿Qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Sí dice así? Sí, hermano, sí dice que creyeron en Él. Se refiere a la verdad del evangelio que afecta no solo la mente, sino que también transforma el corazón. Cuando tú crees en Él, no solamente te cambia la forma de pensar, de que estabas en pecado o de que estabas mal. No, también transforma tu corazón. Resultando en un cambio de conducta. Ya no eres el mismo. ¿Qué te pasó? Hermano, no hablamos de perfección, sino de un cambio de dirección de vida. Ahora, por fe vamos hacia el cielo en lugar del infierno, hermano. Por fe, porque creímos en Él. La fe es la respuesta del hombre al propósito electivo de Dios y a su misericordia. Eso fue lo que pasó cuando tú y yo creímos en Él. Como le dice a los Efesios, habiendo ustedes creído en Él. Eso fue lo que pasó en ustedes. Hubo un cambio de dirección en ustedes, Efesios. Cabe señalar que no basta con escuchar el evangelio de la salvación y decir que conoces a Jesús, sino que es necesario depositar la confianza plena en el evangelio de Jesucristo para recibir la salvación. La palabra advierte que en el día del juicio habrá quienes se engañen creyendo ser lo que no son, solo porque escucharon la palabra. Y así hay muchos. Hermano, mucha gente que yo conozco dice, es que yo conozco la palabra. Sí, pero vas camino al infierno, ¿de qué te sirve? Pero jamás hubo un cambio de vida por el poder de la palabra que conocen. Y dicen que conocen la palabra, pero nunca hubo un cambio de vida por el poder de la palabra que conocen. Habiendo creído en Él nosotros. Jesús afirma que la marca de quienes verdaderamente lo conocen, quienes son verdaderamente nacidos de nuevos, es decir, nueva creación, se identifica no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Segunda de Corintios 5:17, según está en Cristo, nueva criatura es, habiendo creído en Él. Ahora, aclaremos algo, hermano. Hacer no nos salva, pero proporciona evidencia visible de lo que dicen o muestra una fe genuina y no un simple asentamiento intelectual de conocimiento. Está bien que sepas Biblia, me parece perfecto, pero no se ve. ¿Creíste en Él? Sí, yo creí en Cristo. No se ve. A ver, hermano, habiendo creído en Él. A ver, niños me refiero hasta 7, 8 años, vamos, 5 años. A ver, niños, si grazna como pato, si come como pato, si camina como pato, se comporta como pato, ¿qué es? ¿Qué es, niños? Un borrego. Un pato. Bueno, ¿por qué te digo esto, hermano? Habiendo creído en Él. Sí, a la niña, los animalitos, por favor. ¿Sale? A ver, si grazna como pato, come como pato, camina como pato, se comporta como pato, es un pato. Dice el pastor Sugel Michelet, un pastor muy conocido. Un día dijo algo que fue muy contundente. A ver,
si habla como impío, hace negocios como un impío, vive como un impío, se comporta como un impío, aunque vaya a todos los cultos y diga que es cristiano, es un impío. Y luego dice, es que creo en él. ¿En quién? ¿En quién? Si comes como pato, caminas como pato, graznas como pato. Hermano, tú y yo creímos en él, por lo cual en nosotros debe haber un cambio de vida que se vea, para que entonces puedan preguntar, ¿qué pasó? Ah, es que creí en él, en Cristo, en el que da vida, en el que transforma vidas. Luego hay unos que dicen, hermano, yo amo a Dios, pero no me congrego. Es que, hermano, y están en sus testimonios, es que mire que yo una vez y no me congrego. A ver, dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Ahora, ¿cree que si amara al Dios de la Biblia, este le diría, tú no te congregues, los demás sí, están mal, tú no te congregues? Cuando la misma palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, habiendo creído en él. ¿Es en serio? ¿Es que es en serio? O sea, a ver, ¿de verdad crees que el Dios de la Biblia te diría, tú no, los demás sí, tú no? Pero habiendo creído en él. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios llega, por el Espíritu Santo hay un cambio de corazón genuino, que claramente no teníamos. Tú y yo no amábamos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que ahora lo amara? El Espíritu Santo que vino a mi vida, que claramente no teníamos, como lo indica el hecho de que continuamente caminábamos hacia la práctica de la iniquidad. Primera de Juan 3:8 lo define como pecado. Si un verdadero cristiano llega a caer en pecado, ¿cómo? Hablar mal, mentir, chismear o hacer cualquier cosa que sea contraria a la palabra, pero se siente afligido y a veces hasta miserable por haber pecado contra Dios, tienes al Espíritu Santo. Ay, sí, hermano, ¿qué debo hacer? Pues arrepentirte, porque eso nos lleva. Hermanos, estamos viendo las características bien importantes de lo que de verdad es el Evangelio, y esta es una de ellas. Cuando tú pecas, hermano, te sientes tan afligido. Y a veces, no sé si te ha pasado, me ha dicho, tan miserable, decir, Señor, tú tan bueno y misericordioso, y mira lo que yo vine a hacer. Ay, hermano, pero es que pues no hizo nada malo más que chismear. Pues la palabra me dice que es pecado, que los chismojos iban al infierno. Pues ¿cómo no va a ser pecado grave para Dios? Mira, si te sientes así afligido, hermano, es porque tu corazón está quebrantado por el pecado. Quien está así se arrepentirá de corazón, porque tiene al Espíritu dentro de él, que lo llevará al arrepentimiento y a no volverlo a hacer. Porque su estilo de vida ya no es el de un pecador habitual que comete la ilegalidad voluntaria. Quizá pecó por el calor del momento que lo arrastró, hermano, pero él no vive así. Él no vive así. En el momento en que creíste en el Evangelio que te dio salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es lo que dice a los Efesios. En todo esto les dice, a ver, en cambio, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, la que no es diluida, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que hace el Espíritu de Dios es que selló, e incluso, hermano, y a pesar de nuestras dudas a veces,
o de que nuestra fe se quiebra, nada puede romper ese sello. A pesar de que te estés quebrando, a veces digas: ¿dónde estás, Dios, Señor? ¿Dónde estás? Se te olvida que estás junto. Ni aún así se quiebra ese sello. No se quiebra porque fuiste sellado. Claro, si estás en Cristo, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, no un evangelio del oído, este evangelio, la palabra. Así que el Espíritu no es solo una promesa de ser sellados que nos asegura nuestra posición eterna y segura en Cristo, sino que también es una promesa de ser fortalecidos, consolados y ayudados. Así o más, hermano, de bueno que es Dios, que nos asegura suficiente poder sobrenatural para vivir nuestras vidas cristianas como más que vencedores en Cristo. En Él también, le dice a los Efesios y a nosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice Pablo, te digo algo, sí, el Espíritu Santo te va a llevar para fortalecerte, ayudarte y vivir más que vencedor por Cristo. El sello es, por lo tanto, el Espíritu Santo mismo, y su presencia en el creyente. ¿Sabes qué denota cuando alguien es sellado por el Espíritu Santo e hizo un cambio de vida en él? Propiedad y seguridad. Por eso la gente de afuera no lo conoce. Por eso la gente de afuera no puede alabar a Dios, pero tú sí, porque lo conoces. En Romanos, Pablo nos enseña que todos los creyentes han recibido el Espíritu Santo. De hecho, la morada del Espíritu en los creyentes es señal de que le perteneces a Cristo. Ya. Hermano, ¿y sabes qué es lo hermoso de ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Que llegará el día en que el Espíritu Santo nos entregará a Cristo, y Cristo a su vez nos presentará ante su Padre. Dime si no es hermoso estar sellado, hermano. Wow, Señor, ahora sí te volaste la barda. Somos como una carta asegurada. Somos, hermano, como esa carta que se va a entregar certificada, en el cual se le colocó un sello especial, la cual, hermano, garantiza la seguridad de la entrega. ¡Wow! Pablo, es que nada más en estos versículos, Pablo, me acabas de mostrar muchísimas cosas. Que soy una entrega segura para Dios, porque tu Espíritu Santo ya me selló y me apartó totalmente para ti. Entonces, hermano, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque al final hará eso. Bueno, versículo 14. Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra versión: el Espíritu es la garantía de Dios de que nos dará todo lo que prometió, amén, y de que nos ha comprado para ser su pueblo. Esa es una razón más para alabar a nuestro glorioso Dios, amor. Bendito sea Dios, ese Dios amoroso y misericordioso. Hermano, las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, literalmente significa pagado en su totalidad. Y el Espíritu Santo en tu vida te dice: este es mío. Mira, cuando un ciudadano romano era condenado por un delito, la ley de la época lo encarcelaba. Preparaban un certificado de deuda que enumeraba todos los delitos por los que había sido condenado y lo clavaban en la puerta o en la celda donde estaba ese prisionero para que todos lo vieran. Permanecía clavado allí para que todos tuvieran la seguridad de que había cumplido la condena completa. Es decir, a ver, ya cumplió esta, ya cumplió esta, ya cumplió esta, ya cumplió esta, para que se pagaran en su totalidad. Cuando Jesús dijo consumado es, desde la cruz, es una frase muy similar.
era la misma palabra que se estampaba en el certificado de deuda después de que un criminal cumpliera su condena. Literalmente significaba pagado en su totalidad todos sus crímenes. Luego, el criminal recibió un certificado. Este podía presentarlo para demostrar que sus crímenes fueron pagados en su totalidad. Nunca podía ser víctima de la doble incriminación, es decir, pagar 2 veces por el mismo delito. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros y lo confirmó con el Espíritu Santo. Y además de quitarte la deuda, ¿qué crees que hizo? Te dice, pagado en su totalidad. Y es más, el Espíritu testifica que recibirá herencia. Señor, sí, pagado en su totalidad. Y te dan y ese documento es el Espíritu que dice, ¡pum!, recibirá herencia. Porque es mío. Porque está apartado para mí. Las arras, que dice aquí, que es el Espíritu Santo de nuestra herencia, son las primicias, es la prenda, el anticipo, el pago inicial de nuestra herencia, una garantía, un depósito que garantiza nuestra herencia, una muestra, el primer fruto de nuestra herencia, lo inicial, un pago simbólico. El Espíritu Santo es la garantía de Dios dadas para asegurar que todo se cumplirá en el tiempo apropiado para cada uno de nosotros. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Que otras versiones dicen papá, papito. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, las primicias, en otras palabras, aquí las arras, eran la primer porción de la ofrenda reservada específicamente para el Señor. También eran la primera porción de la cosecha y como tal se consideraba el primer pago y una garantía de la entrega final de todo. Hermano, tienes una garantía de que recibirás todo lo prometido por Dios. Pero hermano, ¿cómo sabemos que tenemos al Espíritu como primicia o como prenda? ¿Cómo sé? Yo traigo otra pregunta. ¿Has tenido alguna victoria sobre el pecado en la semana o en estos días? Si eres de Dios, seguramente recuerdas algún momento de la semana en que el pecado te tentaba poderosamente a ceder a algo que es contra la voluntad de Dios. En algún momento, algo, mentir, robar, dar falso testimonio, cualquier cosa. Y aún así pudiste decir no. Gracias a la primicia, a las arras de la promesa. El Espíritu Santo que mora en ti, por él pudiste decir que no, para no ceder. Ahí te das cuenta que tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en mi anterior vida, digo que sí, porque me conviene. Mira, es un negocio donde vas a recibir sin hacer nada, nada más guardar ciertas cosas. No. Hoy acabas de perder la oportunidad, no me importa. ¿Por qué pudiste decir que no? Por el Espíritu Santo que es morante, que hizo un cambio de vida. De hecho, cada victoria espiritual que has experimentado en el pasado o que experimentarás en el futuro es una confirmación de que has recibido la primicia, las arras, es decir, al Espíritu de Dios. Y si en algún momento cediste a algo que la Biblia marca como pecado, el Espíritu que te habita siempre te llevará al arrepentimiento.
tienes las arras en tu vida. Tienes al espíritu de la promesa. Por lo tanto, nuestras experiencias actuales de victoria sobre el poder del pecado, habilitadas por el Espíritu, son solo un anticipo de que lo mejor está por venir. Si tú dijiste no a cualquier situación, hermano, que sabes que es pecado, para ti y para mí viene lo mejor. Y no solo eso, sino que el día de nuestra redención nos traerá libertad de la presencia del pecado e incluso eliminará el placer por el pecado. ¿Por qué va a suceder esto? Por el anticipo que ya tienes, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que llegue ese momento, tú tienes la promesa para alabanza de su gloria. Esta obra es gracias al Espíritu Santo. Es el sello de autenticidad de que somos de Dios. Es como si el Señor dijera así, y escúchalo muy bien y llévatelo en tu corazón, porque te va a llenar, hermano, y te va a alimentar dentro. Es como si el Señor dijera a través del Espíritu Santo que obra en tu vida: esta alma es mía. Así dice Dios. Es redimida. ¿Qué es redención, hermano? Ya lo mismo que el domingo pasado. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Acuérdese. ¿Qué es redimir? El pago completo. Esta alma es mía, yo la pagué, dice Dios en Cristo. Es mi posesión desde ahora hasta el día en que venga por él o por ella. Eso es el Espíritu Santo para el avance de su gloria. Esta alma es mía. ¿Por qué crees tú que el enemigo te trae unas ganas, pero ganas? Él quisiera destruirte. Él quisiera, hermano, el enemigo quisiera aniquilarte, destruir todo lo que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué no lo ha logrado? Porque como tienes al Espíritu Santo, porque habitas en Cristo, cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Y Dios te dice: esta alma es mía, yo la redimí, es mi posesión. Y como no hay nada que le puedan quitar a Dios, tú eres de él. El regalo del Espíritu Santo por parte de Dios es la promesa irrevocable que tiene con la iglesia. Es una muestra, hermano. ¿Sabes cómo es el Espíritu Santo? Por dramatizarte un poquito, como cuando le dan a la chica el anillo de compromiso. ¿Qué está diciendo con eso? Cuando recibe la señorita el anillo de compromiso, ¿qué le están diciendo? Es una promesa de ¿qué? De que nos vamos a casar. Así es el Espíritu Santo, hermanos. Esas arras es como ese anillo que te dice: tengo una promesa contigo y la voy a cumplir, dice Dios. Tú eres mío hasta el final de los tiempos, y te aseguro que todo lo que tengo es para ti. Nos da la garantía del inmutable compromiso de Cristo con la iglesia. ¿Por qué crees tú que la cela mucho? Hermano, quiero concluir con algo, hermano. Dios el Padre entregó a su Hijo. El Hijo, Cristo, se ofreció a sí mismo para morir por nosotros. Y Dios el Padre
y Dios el Hijo enviaron al Espíritu Santo para realizar una obra determinada. Pero es el Espíritu Santo el que realiza esa obra. Él regenera al pecador y sella a ese pecador una vez que cree con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una obra de gracia posterior a la salvación. No por eso, no porque tengamos el sello del Espíritu Santo, somos más espirituales. Todos los de Corintio, fíjate, habían sido sellados, incluso habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero Pablo los reprende por ser carnales y no espirituales. Si decimos, soy salvo, entonces porque vivo en santidad. Una sin la otra no se puede. No se puede. No se puede decir, soy salvo y no vivir en santidad. No se puede. Es como si quisieras poner a funcionar un coche sin gasolina. Es que eléctrico, bueno, sin carga eléctrica. Nada más no se puede. Nada más no se puede. Aunque a veces nos quieran condicionar nuestra santidad. Solo por esta vez. Mira, nada más esta vez porque miente, nada más por esta ocasión, porque me voy a meter en problemas. El Espíritu Santo siempre nos llevará a vivir para Dios. No vivimos una vida perfecta, pero sí somos temerosos de Dios, hermano. Que aborrecemos el pecado, que luchamos a diario por una vida más y más consagrada para Dios. Yo sé que hoy alguno que otro hermano va a estar pensando, el mensaje de hoy es fuerte. El mensaje que hoy habló el pastor es fuerte. ¿Es fuerte o bíblico? Porque fuerte, no bíblico, fuerte es que yo le dijera, todo el tiempo le dijera, a cada rato le dijera, mentiroso, desobediente, necio, soberbio, orgulloso. Y alguien va a decir, pastor, ya párele, ya, con eso es tú más que suficiente, ya entendí. Hermano, esas son palabras que están en la Biblia. Aquí, en la palabra no dice, tengo un amigo con un ligero problema porque da menos peso cuando vende. No, es un ladrón. Aquí no dice, tengo un amigo con un ligero problema con la bebida. No, es un alcohólico. Aquí no dice, tengo un amigo con un pequeño problema de mal carácter. No, se llama ira. Aquí no dice, tengo un amigo que no puede ver que otro crezca. No, habla de envidia. Tengo un amigo casado que anda con una amiga adúltero. Eso dice la palabra. Tengo un amigo que tiene una novia, pero ellos ya es fornicación. Tengo un amigo que ha dicho pues una mentira piadosa, es un mentiroso. Y yo sé que alguno va a pensar, ¿sabe qué? Yo no vine a la iglesia que me diga usted eso. Por eso me quiero ir. El hombre natural, carnal, se va. Porque el hombre natural quiere venir y que le digan, tranquilo, Dios pasa por alto eso. Tranquilo, Dios se hace de la vista gorda y mira hacia otro lado, no pasa nada. No, Él dice, todo mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario tiene su parte en el lago de fuego. Hermano, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Dios no dice, mira hacia otro lado. Él me hace decirles, diles que la mentira es pecado, que desobedecer a los padres es pecado, que la fornicación contra su propio, el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿Sabe? Yo lo que le he dicho al Señor, hermano, cuando me pongo a ver esos tipos de versículos, cuando te pones a ver, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y hablar de esos temas, ¿sabe qué tengo que decirle a Dios? Señor, no puedo. No puedo. Porque si predico o hablo así, Señor, la iglesia se va a quedar vacía. No puedo, Señor. Pero ¿sabes qué me ha enseñado Dios? Se quedarán los que aman, los que me aman de verdad. Se quedarán los que el Espíritu los convenza de que esto es la verdad. Y que o se rinden o poco a poco se irán enfriando en su amor por Él. Eso le pasó a los de Éfeso, como lo narra en Apocalipsis. Hermano, algunos pastores no hablan de esto y prefieren voltear hacia otro lado y decir que el Espíritu los convenza. Pero ¿cómo va a convencer de algo que nadie les dice? Pablo fue tajante con el pecado. Y lo vamos a ver capítulos más adelante de esta carta, hermano. Fue tajante con el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba el evangelio que en vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esto es lo que te va a salvar. No hablarte cositas tiernas, aunque Dios es amor. Los pastores muchas veces callamos, hermano. Y callamos, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo de perder gente o que se enfaden. Y el Espíritu dentro de nosotros diciendo: tú diles, tú diles, tú diles, tú diles. ¿No sabes cuántas veces le he dicho a Dios: Señor, pero Señor, no puedo? Y algo Dios me da paz, hermano. El que yo te hable de todo esto el día de hoy, este evangelio de verdad que has creído, hermano, voy a ser duro con esto, hermano, porque es la palabra. Eso es el evangelio. Jóvenes, si obedeces a tu padre es pecado, no hay más. No puedo decirte está bien, será para la otra, no puedo, porque la palabra dice que es pecado. Si robas aunque sea poco, eres un ladrón, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. Si tú por algún momento le entras al chisme, entiende que es pecado, porque la Biblia lo dice. Hermano, ¿crees que no me cuesta hablarlo? Sí. Pero algo me da paz, hermano, sin darnos cuenta que Dios en su amor está tratando de encender el poco fuego que todavía tienen algunos. Es lo que está haciendo Dios, tratando de encender el poco fuego que todavía arde en nosotros. Porque no nos gusta que nos digan eso. Pablo fue tajante con el pecado, hermano. Fue duro con el pecado. Este es el evangelio, hermano, que les habló a los de Éfeso. Entienda, hermano, Dios en su amor está tratando de encender el poco fuego que todavía queda. Pero sabes, hermano, se quedarán los que el Espíritu los convenza de que esto es la verdad. Esos se van a quedar. Y así al final puedan poseer lo adquirido por Cristo para cada uno de ustedes. Y entonces seamos para alabanza de su gloria. Hermano, ese es el evangelio que Pablo tuvo que hablar muchas veces. Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. Este es el evangelio de vuestra salvación, hermano. Que se nos olvidó, es diferente, pero este es el evangelio. Este es el evangelio, que al pecado le dice pecado, pero al que vive conforme a la voluntad de Dios le dice: serás para el avance de su gloria. Entiendo, hermano, tienes las arras, tienes al Espíritu Santo,
que no te va a dejar tranquilo, que siempre te va a estar diciendo: esto no es así, lo sabes, esto no es así. Tú sabes la palabra, sabes lo que dice la palabra, haz lo que dice la palabra. Hermano, es lo que hace el Espíritu. Pero ¿sabes qué hemos hecho? Le hemos dicho: tú cállate, Espíritu. No, yo no le he dicho eso. Con mi actitud, con mi forma de vivir, le estoy diciendo: tú no sabes, Espíritu Santo. Y he tratado de decirte: mira, soy las arras de lo que Dios prometió darte, la redención adquirida. Hermano, ¿qué está haciendo Dios a través de esta carta de Pablo a los Efesios? Lo que está diciendo a nosotros hoy: déjame encenderte el poco fuego que te queda. Déjame encenderlo una vez más. Déjame que arda de su amor por mí, dice Dios. Porque ¿de qué otra forma le podemos trabar a esto, hermano? ¿O se te olvidó que ese es el evangelio que se nos predicó? A veces llego a la casa y me pongo a hablar con mi esposa y me dice: mi amor, creo que fuiste duro. Digo: pues prefiero que me digan que fui duro y no que me diga él: lo sabías y no lo dijiste. ¿Cuántos se van al infierno por tu culpa? Hermano, a esto fuimos llamados, a levantarle al Señor una iglesia conforme a su corazón. Y eso quiero que sea usted. Y eso quiero que sea usted. Que sea usted un hijo en el cual Dios pueda decir, como a Job: intenta tocarlo, tócale la salud, quítale lo que quieras, que aún así Él va a doblar su rodilla para que me diga: tú eres mi Padre. Hermano, yo no creo que Job haya sido el único de la historia, pero en ese momento lo era. Yo hoy, hermano, puedo ver que aquí hay muchos que Dios puede hacer lo mismo. Pero a veces el poco fuego que nos queda no alcanza, hermano. Y yo intento todavía, hermano, revivirlo, regresar a las sendas, hermano, que Dios nos marcó, y a veces ser duros por amor a quien nos selló, al que nos dio su Espíritu Santo. Concluyo con esto, hermano, y perdón que insista tanto en concluir. Decía un pastor: quizá me quede con pocos, pero puedo decirle: Señor, estos te amaron con todo el corazón. Estos, a pesar, Señor, de que les hablé tu palabra, acá siguen. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijeron? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, que lo que Dios hizo en mí esa semana lo haga en ti. Que encienda una vez más el fuego, hermano. Y si el fuego está encendido en ti, déjalo que crezca. Y si el fuego donde dices: no, yo me he complacido en muchas cosas, yo me he dado oportunidades de muchas cosas, yo he hablado como ya no hablaba, yo he hecho cosas que ya no hacía, deja que Dios sople en ti, hermano, para que vuelva a encender esa llama por el Espíritu Santo en ti. Deja que sople, hermano. Que el Espíritu bajando y te recogió y te dijo: tú eres del Señor, compórtate como un hijo del Señor, vive para Él, muestra con tu vida el evangelio que te fue predicado, pero también habla, porque la gente va a creer cuando tú hables. Hermano, y qué mejor que puede decir: Señor, si tienes que hacerlo así, hazlo, Señor, pero enciéndeme el fuego que ya se había apagado, Señor. Me consumían muchas cosas, pero ya no más. Serás tú. Póngase de pie, hermano. No sé a cuánto le habló Dios. Esta semana Dios fue duro conmigo. Estaba orando y llorándole, más que orar, llorando, diciendo: Señor, ¿tengo que hablar de esto? ¿Tengo que hablar de esto? Sí, del verdadero evangelio. Señor, es que no sé. Se van a quedar los que me amen y los que entiendan que esa es la palabra de verdad. Esos
Porque Dios encargará, hermano, de encender en tu vida ese fuego que consume todo lo que Dios ve en nuestra vida, hermano, que no es agradable a Él, para podernos presentar a Él, hermano, y nos pueda decir: buen siervo y fiel.